Hola, me llamo Marta Emilia Ordóñez Rojas, tengo 71 años, soy casada hace 51 años, tuve 3 hijos de ese matrimonio, 2 hombres y una niña. Mis estudios que realicé fueron únicamente la primaria, al cual me siento contenta porque de ahí dependió mi trabajo. Y hoy día soy pensionada y estoy muy contenta por eso. ¿Cómo le parece? Yo tenía 9 años y estaba un hermanito mío, el que está antes de mi persona. Resulta que mi papá ese día estaba cociendo un poco de bultos de maíz para salir a vender y maní, pero maní con la cáscara. Y entonces había hecho un rume así de bultos de maíz y yo era muy brincona porque yo fui criada en medio de hombres, entonces uno aprende lo que ve. Sí, total. Y yo brincaba junto con ellos. Y estaba mi hermano allí sentado abajo y yo me había subido a esos bultos y se los mandé encima, todos los bultos de maíz. Entonces mi papá se enojó de antemano, claro, pues porque eso era un accidente, todo por mi brinconeadera pues que tenía de niña. Y yo arranqué a correr y me subí a un árbol para que él no me pegara. ¿Y cómo le parece lo más triste de eso? De eso es que seguro mi papá cogió rabia. Imagínese que para subirme a un árbol como un mico tiene que ser uno muy ágil. Claro, un niño de 9 años, pero yo era niña. Y cómo le parece que pues mi papá me decía, espérate que yo te bajo de allá y te doy tu pela, pues, como hacían antes. Ajá, sí, señora. Yo me estuve en ese árbol hasta que mi papá seguro le pasó la rabia, pero al otro día mi papá amaneció enfermo y amaneció enfermo y al otro día a las 4 de la mañana mi papá falleció. Mi papá falleció, pero quizá, pues, digo yo, esa rabia que tuvo conmigo y vendría enfermo como trabajaban a sol en esos campos. Trabajé y cuando ya salí pensionada, porque yo fui de la ley, ¿cómo es que esa ley tenía un nombre? La ley, ¿cómo? Que eso fue inventada por el presidente Gaviria, esa ley, al cual a la mujer y al hombre que tuviera 45 o 50 años era viejo para trabajar, entonces a uno lo sacaban que porque tenía 50 años y que había que darle trabajo a la gente joven y que uno ya no era igual. Pero después se dieron cuenta que eso no era así, pero ya para qué. Me logré pensionar porque mi esposo me terminó de pagar mi pensión, al cual hoy disfruto de mi pensión y pues a mí me sirve mucho mi pensión porque es que a mí mi esposo es el que me da todo, me mantiene, entonces yo vivo orgullosa de la de lo mantenido. Descríbanos a su hijo. ¿Cómo es su hijo? Bueno, mis hijos, la verdad que los hijos es como siempre se ha dicho, que son como los dedos de la mano. Jamás son iguales. Por ejemplo, Carlos, que es el hijo mayor, es totalmente diferente a lo que es el segundo hijo. Carlos no es una persona expresiva, él pueda que sienta las cosas, pero él no las dice. Pero conmigo es una persona supremamente noble, respetuoso, él todo lo que su mamá le diga para él es sagrado. El mayor se parece muchísimo al papá en todo se parece.
Doña Marta, ¿qué significado tiene para usted las fotos? Las fotos para mí es un significado muy grande. A mí me enseñaron que las fotos es un recuerdo muy bonito de cada etapa que vive la persona, bien sea de su juventud, de su adolescencia, de su vejez, los momentos como el bautizo, el cumpleaños, la primera comunión, son momentos, son instantes que se viven y momentos que quizá no vuelven o se hacen de otra manera, y aquí en una foto queda plasmado ese recuerdo que se está viviendo en ese momento. Por eso las fotos para mí son importantísimas. Doña Marta, ¿usted por qué considera que la tecnología o los celulares es algo malo? No, yo no considero que eso es algo malo, no. Malo es el uso que de verdad le dan a él y que la juventud y los niños creen que coger un aparato de esos de pronto para ponerse a investigar cosas que no son para ellos, que están haciendo mucho, al contrario, se están dañando su mente, su pensamiento. Entonces yo lo que he oído es que estos modernismos que hay es donde va a avanzar la gente, por eso son los cambios, y le dicen a uno que va a haber muchos cambios, pero los cambios son la parte de la civilización y por medio de esos aparatos. Es como el computador, es un aparato muy bueno y sobre todo para los que estudian, pero si van a coger ese aparato con otro fin, de venderse, de hacerse en propagandas, quizá que no son buenas, pues ahí está el daño que se están haciendo. Entonces, yo digo que lo que deben de hacer con todos estos aparatos modernos, que de verdad son muy buenos, es enseñar para qué los hicieron. Que los hicieron fue para cosas buenas y para cambiar. Esos son los cambios que van a venir en la humanidad. Por eso mismo están inventando todos estos aparatos. Llegué a buscar al grupo de la tercera edad porque me comencé a sentir con un poco de males y yo iba al médico y me decía, pero es que yo no le encuentro nada. Entonces me dijo él, usted lo que está es preocupada, usted está azarada porque no está pagando su pensión, no, váyase para un grupo, busque un grupo de la tercera edad, que en esos grupos son muy buenos. Y bueno, ya en ese sector el esposo entró a evolucionar con el pago de seguir pagándome la pensión hasta cumplir los 55 años. Y bueno, vine y busqué ese grupo que era aquí en el barrio, pues, y allí encontré a un grupo que se estaba iniciando. Y ahí empezamos a lo que se hace con los ejercicios, a trabajar para poder ir a pasear. Yo en el grupo he ido a la costa atlántica, he ido con el esposo, he ido al grupo, he ido al Ecuador, todo eso, a la costa atlántica hemos ido como 3 veces, hemos ido a los llanos orientales, hemos ido al Huila. No, mejor dicho, ¿dónde será que no he paseado con el grupo? Pero todo eso es con trabajo que hacemos. Y el grupo poco a poco se fue organizando hasta tener personería jurídica, porque todo eso hay que hacer con los grupos de la tercera edad. Hay que hacer lo que exigen para uno poder tener derecho a todas las cosas del gobierno. Aunque a uno son muy pocas las cosas que le dan, pero si llegara a resultar, pues bueno, le darían porque tiene uno todos los papeles. ¿Cuál es ese? ¿Qué manualidades hace? Yo aprendí floristería.
Pues yo hago mis arreglos florales, aunque sea para mí. Si me piden un favor, también lo hago. Me gusta mucho la manualidad. Yo aprendí a pintar en tela, aprendí la cerámica, después me puse a aprender muñequería, después todo lo de Navidad, pañolensi y todo lo que tengo unos cuadros que son pintados por mi persona.